que ver con el Estado benefactor. ¿Ya? A ver, el Estado benefactor o el Estado de bienestar social principalmente se caracteriza por lo que es la expansión de la labor del Estado, ¿ya?, sobre las condiciones de vida de la población, como dice ahí, ¿ya? Es decir, que ahora el Estado tiene una misión de preocuparse sobre que las personas que viven en el país que el Estado gobierna vivan bien, ¿ya? Que no tengan ese problema de la cuestión social que tenían antes, sino que ahora el Estado se tiene que preocupar por las personas, no solo por crecer económicamente, o no solo por industrializarse, sino que se tiene que, de alguna forma, preocupar. Y esto va a estar muy acompañado con lo que es el modelo ISI, del crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, por eso lo estamos viendo más o menos paralelo. ¿Ya? ¿Cuándo se va a dar esto? Desde 1924 hasta aproximadamente hasta el 73, ¿ya? Pero 1923, no sé. ¿Ya? Es un periodo donde el Estado se preocupa de lo que es la sociedad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver que va a ser después de lo que es la Constitución del 25, ¿ya? Y después del periodo parlamentario. Entonces continuaría con este periodo, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían los antecedentes más importantes? Serían la cuestión social, ¿ya? Todos los problemas sociales que tuvo la población tienen el principal antecedente del estado de bienestar, ¿ya? Y una crisis de la oligarquía, que quiere decir una crisis de las clases altas gobernantes principalmente, porque como hemos dicho como 10 veces, ¿cuál fue el principal problema de la cuestión social? Es que las clases dirigentes, las clases políticas, la oligarquía, no se preocupaba o no veía o no quería ver los reales problemas de la sociedad. Entonces, eran como, ellos viven en un mundo aparte. Entonces, esa crisis de la política derivó en lo que se conoce como un estado de bienestar social, ¿ya? Que empieza con lo que vemos con Arturo Alessandri, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo, después Pedro Aguirre Cerda, acá, después de nuevo Arturo Alessandri Palma que viene, después Pedro Aguirre. No, me equivoqué, sí. Dije Arturo Alessandri Palma, después viene Carlos Ibáñez del Campo, después viene de nuevo Arturo Alessandri Palma, después Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, estos tres que se les conoce como el periodo radical de los gobiernos radicales en Chile, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo, que se repite de nuevo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende. Y esos van a ser los presidentes que van a estar en este periodo, ¿ya? Y principalmente en los gobiernos radicales que serían Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videlas, que van a ser los gobiernos radicales, van a haber muchos avances en lo que es en el aparato del Estado, sobre todo en que el Estado va a crecer mucho, ¿ya? Y que va de alguna forma a preocuparse más del bienestar social. Todo esto, y principalmente del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, acompañado por el ISI, ya que el modelo por industrialización, por sustitución de importaciones. Ya, a ver, cosas que tenemos que tener claro en este proceso, y que van a ir cambiando a lo largo del siglo XX, ¿ya? O principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, vamos a ver que en los sectores medios van a ir creciendo mucho. La clase media, podríamos decir, va a ir creciendo mucho. Por lo tanto, va a haber más diversidad de población. Si antes solo existía la clase trabajadora y la clase burguesa, que eran los que tenían plata y los que trabajaban, ahora va a existir un poquito lo que es la clase media, que principalmente son los profesionales, ¿ya? Que gracias a la educación, de alguna forma, han ido aumentando sus ingresos, los militares, ¿ya? Y los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos van a tener mucho protagonismo porque, claro, los funcionarios públicos son los que trabajan para el Estado, pero, claro, un Estado pequeño que teníamos al principio no tiene muchos funcionarios públicos, pero a medida que el Estado va ganando terreno, por ejemplo, se va preocupando de más cosas y va creando más empresas, va creando más ministerios, van a ir creciendo la cantidad de funcionarios públicos, entonces va a ir creciendo de alguna forma lo que es la clase media, ¿ya? Y principalmente a partir de 1920, ¿ya?
y del gobierno de Alessandri Palma, donde van a adquirir mayor protagonismo, mayor importancia. ¿Ya? Cuando ya se empieza a acabar lo que es el periodo parlamentario, la clase media va a tener mayor importancia. ¿Ya? Y como dije, como empezó a existir más sectores públicos, el Estado se empezó a preocupar más de la gente, tenía que crear, por ejemplo, si se quería preocupar sobre los problemas de salud, tenía que crear el Ministerio de Salud, quizá, o crear un Sistema Nacional de Salud. Entonces, va a necesitar contratar gente, y también, como está con el modelo EASY, también va a necesitar contratar gente que van a trabajar para sus empresas del Estado, que van a ser funcionarios públicos. Entonces, como el Estado es el que se tiene que preocupar por el bienestar, esos trabajadores se les tiene que pagar bien, se tienen que preocupar, van a tener beneficios, ¿ya? Y por otro lado, también los sectores medios se van a ver muy beneficiados por las cosas que empiezan a llegar, los bienes y servicios, ya que se empiezan a producir en Chile. Entonces, como hay mayor acceso a bienes y servicios, se van a ver mayor beneficiados, van a tener acceso a la salud prácticamente toda la población. ¿Ya? Entonces aquí es importante que el Estado va a empezar a crecer porque va a empezar a controlar la salud, se va a empezar a preocupar de la educación, se va a empezar a preocupar de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un poquito de la clase media. Si en 1880 teníamos 3.000 personas, ya en 1919 teníamos 27.000 funcionarios públicos, perdón. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito también lo que es la enseñanza. Si en 1900 existían 160.000 personas que habían terminado sexto básico, ¿ya? En 1950 ya eran 800.000 personas que habían terminado sexto básico. ¿Ya? Y eso ya les da, de alguna forma, poder acceder a mejores trabajos, porque ya tienen, por lo menos saben leer y escribir. ¿Ya? En cambio, personas que habían terminado cuarto medio, ahora, en 1900 eran 9.000 personas aproximadamente. Ya en 1950, 86.000 personas. En matrícula, por si acaso. Y enseñanza universitaria, si en 1900 existían 1.200 personas al año en matrícula, en 1950 existían 10.000 personas. Entonces, de alguna forma vamos a ver que la educación también es algo muy importante para que surja esta clase media. ¿Ya? Entonces, tienen que tener ojo en eso. La clase media también se va a enfocar por lo que fue la educación, por el crecimiento del Estado. ¿Ya? Las condiciones sociales, ¿ya? También vamos a ver que la población va a crecer mucho. ¿Ya? También tiene que ver con que hay mejores remedios, hay mejor acceso a la salud. Por ejemplo, vemos acá que en 1907 la población era de 3,2 millones, 1970 9,3 millones. 2020, ¿alguien sabe cuántos son la población? ¿Nadie sabe cuánto es la población actual de Chile? Aproximadamente es de 18 millones. Ya hemos crecido casi el doble desde 1970. ¿Ya? La urbanización, es decir, las personas que están viviendo en la ciudad o que se van a la ciudad, también ha crecido mucho. Ha crecido mucho también lo que es las ciudades. ¿Ya? Analfabetos. ¿Ya? Imagínense que en 1907 la mitad de la población no sabía leer ni escribir. A 1970 solo el 11% de la población no sabe leer ni escribir. ¿Ya? Y la mortalidad también ha bajado mucho. ¿Ya? Entonces, en 1907 la mortalidad por cada 1.000 habitantes eran 30, en 1970 eran 89. ¿Qué es lo que quiero decir con estos datos? Que vamos viendo que la población va creciendo mucho, la clase media va creciendo mucho, el acceso a la salud, el acceso a la educación que ha proporcionado el Estado va a funcionar mucho para que, de alguna forma, exista un bienestar de la población. ¿Ya? Como el Estado ha estado creciendo y se ha preocupado de la salud, de la educación, de crear trabajo, de crear empresas, la población de alguna forma le ha ido aumentando, creciendo bien, eh, aumentando porque tienen acceso a la salud, tienen alimento, pueden trabajar, ¿ya? Tienen acceso a la educación, entonces los analfabetos han bajado, ¿ya? Y mayoritariamente se van a vivir en la ciudad donde están las principales fábricas, empresas que ha creado el Estado y donde está, principalmente, Chile es un país muy centralizado, entonces la mayoría de las cosas se daban en las ciudades. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, esto
muy importante porque Chile se ha formado así, ¿ya? Si hoy día vemos Chile, la gran mayoría de la población vive en Santiago, ¿ya? O en ciudades. Por otro lado, también, ¿qué va a ocurrir en ese tiempo? Como el Estado está creciendo, también la participación de las personas en la formación del Estado va a ir creciendo, ¿ya? Y van a existir nuevos actores políticos. Por ejemplo, el voto universal, que todas las personas puedan votar, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres en 1935 es la primera vez que pueden votar, ¿ya? Pero en elecciones municipales. La primera elección presidencial va a ser en 1952, ¿ya? Es decir, la mujer puede votar prácticamente 150 años después de que Chile es independiente. ¿Ya? Antes no existía lo que era el voto para ciegos. Ya el voto para ciegos existió en 1969 y el voto para la gente que no sabía leer ni escribir en 1972. Entonces imagínense si en 1970 el 11% de la población era analfabeta, ellos no podían votar. ¿Ya? Entonces ya en 1962 van a poder votar. Después vino la dictadura, así que hasta ahí no va a llegar. ¿Ya? Van a existir nuevos actores políticos. Eso es súper importante. Van a existir más partidos políticos. ¿Ya? El movimiento obrero va a ser muy importante para formar nuevos partidos políticos. La clase media también va a ser importante porque la clase media no se va a ver reflejada con lo que es la oligarquía, sino que van a crearse nuevos partidos políticos. ¿Ya? Los radicales van a surgir ahí. ¿Ya? Y otra cosa importante es que van a existir los medios de comunicación de masa, como la radio. Va a llegar a Chile, entonces las ideas van a ser transmitidas más rápidamente. Y la radio va a ser muy importante porque toda la gente va a estar escuchando radio, entonces los políticos van a ir a la radio y van a dar sus discursos, o mucha gente se va a informar por la radio y se va a crear opinión sobre lo que está pasando en Chile. ¿Ya? Entonces, si antes la cuestión social se veía solamente en un lado, y ahora con la radio vemos que todos estos problemas existen en todos lados. Por ejemplo, ya veamos el caso actual. El 18 de octubre fue grande y tiene que ver mucho con lo que son las redes sociales, porque las redes sociales más que amplificaron, dieron a conocer los problemas que tenía la gente. ¿Ya? Se dieron cuenta ya, también tiene el mismo problema que yo, la otra persona también tiene el mismo problema, y finalmente nos dimos cuenta que toda la gente tiene el mismo problema. Entonces, eso va a ocurrir con la radio. Ya, otra cosa importante que tiene que ver con lo que es las transformaciones de Chile, tiene que ver con la migración campo y ciudad. ¿Ya? Como el Estado incrementó su tamaño y sus funciones, acompañado siempre del ICI, el país vivió un proceso de industrialización donde se empezaron a industrializar, pero ¿dónde empezaron a crecer esas industrias? En las grandes ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso. ¿Ya? Entonces, la gente en el campo no tenía mucho donde vivir, porque, claro, ahora existe un tractor o existen empresas que se preocupan de la comida, entonces van a trabajar en esa empresa, pero los demás que trabajan que ya no alcanzaron a trabajar en esa empresa tienen que emigrar a la ciudad. Y ahí vamos a ver de alguna forma que empiezan a llegar a la ciudad, a habitar lo que serían las periferias. De hecho, Santiago se empieza a crear así. Nosotros sabemos que Santiago de alguna forma en un principio fue lo que es el centro de Santiago. Y la gente empezó a llegar, se empezó a poner a las afueras de Santiago. ¿Ya? Y entre más llegaba, más afuera de Santiago se iban poniendo. Entonces, por ejemplo, Recoleta, una comuna que está muy cerca de Santiago, se fundó con las personas que empezaron a llegar aproximadamente a mitad de 1800 del campo a Santiago. Y así sucesivamente. Entonces, entre más a la periferia, la ciudad es porque han llegado más tarde. Y aquí empieza algo muy común, que empiezan a surgir las poblaciones callampas, o tomas, ¿ya? Que empiezan a surgir porque la gente que vive en el campo no tiene dónde vivir. Entonces aquí empiezan a surgir las poblaciones, las tomas en este tiempo, ¿ya? Porque la gente no tiene dónde vivir y es un problema que se tiene que empezar a solucionar. Y el Estado se va a hacer cargo de eso, va a empezar a hacerse cargo de este problema. ¿Ya? Y cómo vamos a ver algunos casos que se están haciendo. Se va a hacer cargo. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? En Chile, a 1920, se sabía que existía un problema de higiene social.
Es decir, la sociedad estaba como enferma, ¿ya? Por ejemplo, existían muchas enfermedades, por los conventillos, la gente vivía sin nada, existía mucho alcoholismo, ¿ya? Muchos problemas de salud que tienen que ver también cómo vive la gente. Por ejemplo, las enfermedades tenían mucho que ver porque viven en conventillos, el alcoholismo tenía que ver mucho por cómo se vivía en la sociedad en ese tiempo, principalmente en, en lo que es las clases obreras, las trabajadoras. Entonces, una solución que fue Carlos Ibáñez del Campo en 1927 fue crear el Ministerio de Bienestar Social, que era un ministerio que iba a intentar solucionar estos problemas de higiene social, como el alcoholismo, de diversas enfermedades, los problemas de los conventillos. ¿Ya? Entonces, el Estado de alguna forma ahora se va a hacer cargo de estos problemas. Si antes no se hacía cargo de las enfermedades, ahora sí se hace cargo de las enfermedades. Entonces, es un ministerio que se va a preocupar por, como dice, el bienestar de las personas. ¿Ya? Entonces, claro, se crea el ministerio por un decreto de fuerza de ley, ¿ya? Y lo crea Carlos Ibáñez del Campo, que fue presidente 2 veces. ¿Ya? Fue un presidente que viene después de de Arturo Alessandri Palma, que prácticamente en su elección va a ganar prácticamente porque compite solo, ¿ya? Porque no había por quién más votar, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entre los años 1940 y 1970 vamos a ver que van a existir cambios en lo que es salud, educación, vivienda y previsión social, principalmente, ¿ya? Y va a ser principalmente con los gobiernos radicales, que son estos, de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, ya que van a ser gobiernos de alguna forma que van a salir un poco de los partidos comunes normales, que van a ser como de centro, se llaman con el centro, con la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en 1952 se va a crear lo que es el SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Que va a estar a cargo por el ministro que va a ser en ese tiempo Salvador Allende, que va a ser después presidente de Chile, ¿ya? Que va a ser un médico que de alguna forma que se va a preocupar sobre la salud de las personas. Entonces, ¿cuál era la idea? Crear un sistema de salud que se preocupe de las personas enfermas, crear un sistema de salud más que todo, ¿ya? O crear un sistema de salud que se preocupe de los niños también. Entonces, sería como lo que hoy día son la ISAPRE y FONASA, todos juntos, que es el sistema de salud que usa Chile actualmente, ISAPRE y FONASA. Pero acá es un sistema por parte del Estado que engloba toda la salud de las personas, ¿ya? Que se llama el Sistema Nacional de Salud, o SNS. ¿Ya? Entonces aquí el Estado se hace cargo de la salud, se preocupa de la salud de las personas, crea una institución para que organice la salud de las personas, ¿ya? No es que existían hospitales, sí, pero ahora es un sistema que ayuda a las personas, entonces van a ver, el Sistema Nacional de Salud va a crear políticas para las personas, por ejemplo, va a crear políticas de vacunación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, algunos gobiernos se van a preocupar sobre las viviendas, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con el problema de la migración campo-ciudad, que principalmente se va a dar en los 50, ¿ya? También antes se va a dar la migración campo-ciudad, pero tiene que ver con que la gente que viene del campo no tiene dónde vivir, y viven en estas condiciones que son muy precarias. Empiezan acá lo que son las poblaciones callampa, las tomas de terreno. Entonces, de alguna forma, el Estado dice, ya, tengo que hacerme cargo de esto. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? Y va a crear la CORVI, Corporación de la Vivienda, ¿ya? Después, con el gobierno de Frei Montalva, se crea el Ministerio de Vivienda en Chile, que lo que actual sería el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuál, de alguna forma, era la idea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Organizar el terreno para crear casas, ¿ya? Es decir, ver dónde vamos a crear casas para darle a las personas, porque hay que organizar la ciudad. No podéis crear no podéis crear un condominio, una población en cualquier lado, porque se puede desorganizar. Por ejemplo, no pueden crear casas arriba de un cerro,
¿Por qué? Porque la gente después tiene que salir y va a tener que bajar el cerro, no va a tener conectividad. Entonces, la idea era planificar la ciudad y hacerla crecer para que toda la gente pueda ir a vivir, ¿ya? Entonces, apoyado por el Corby, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era que la gente tuviera casas, ¿ya? Que no viviera en condiciones precarias como lo que existía anteriormente en los 50, ¿ya? O que no tuviera que tomarse terrenos, o que no tuviera que vivir en casas que no tuvieran, por ejemplo, alcantarilla. ¿Ya? Entonces la idea era preocuparse por el bienestar social. Imagínense una casa donde viven muchas personas, era muy propenso a enfermarse, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta que Chile está en un modo de crecer económicamente, industrializarse. Entonces necesitan gente chilena que pueda ir a trabajar. Entonces no pueden ir tener trabajadores enfermos, no pueden tener trabajadores que vivan en condiciones precarias. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se preocupa por poner casas buenas, salud buena, educación, y así esas personas pues van a ir a trabajar a la empresa, como son buenos trabajadores, van a producir bien, y finalmente todos crecemos, supuestamente. ¿Y por qué el Estado está creciendo? ¿Ya? Tiene más injerencia en todos los ámbitos. ¿Ya? Y también el Estado se tiene que preocupar de la previsión social. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa con... hay que prevenir a la sociedad, ¿qué pasa con, por ejemplo, con los jubilados? ¿Qué pasa con la gente que no puede trabajar? Entonces, aquí el Estado va a crear el servicio de seguro social, ¿ya? Que van a empezar a dar beneficios a los trabajadores, ¿ya? Porque también entendamos esto, que si un trabajador no tiene, no le alcanza para consumir cosas y solo para pagar los servicios básicos, las empresas que está creando Chile, por ejemplo, una empresa, o chilenos que están creando empresas para crecer, o que el Estado le está prestando plata, la gente no va a poder comprar, entonces la empresa no va a crecer. Entonces también hay que darle plata a los trabajadores para que puedan gastar en diferentes cosas. O evitar que gasten, por ejemplo, en salud, con el Servicio Nacional de Salud. O que gasten menos en vivienda con la Corby, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es para que el bienestar de los trabajadores, también para incentivar el consumo de las personas. ¿Ya? Y que así Chile pueda ganar plata y crecer económicamente. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, los trabajadores van a tener beneficios. ¿Ya? Por ejemplo, si habían trabajadores que trabajan en electricidad, que eran Chilectra, van a pagar menos por la luz, ¿ya? Cosas así, algunos beneficios que van a tener. Y eso van a ser beneficios de la empresa, ¿ya? También se les van a dar mejores pensiones a los jubilados, subsidios para poder acceder a casas, ¿ya? Etcétera, etcétera, que son cosas que hasta el día de hoy existen. No tan grandes como en ese tiempo, pero existían. En este tiempo existían más grandes, ahora existen muy pequeños. Y la educación va a ser muy importante, ¿ya? A ver, en 1927 se va a crear lo que es el Ministerio de Educación, ¿ya? Que es lo que hoy día conocemos como el Mineduc, ¿ya? Con algunos cambios van a tener. Pero va a ser bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que va a ser de los primeros gobiernos radicales, en 1939, que se va, de alguna forma, el Estado se va a preocupar mucho de la educación de las personas. Claro, el lema que tenía Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar. Entonces, ¿en qué se va a enfocar el gobierno de Pedro Aguirre Cerda? Se va a enfocar en crecer educacionalmente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a construir muchas escuelas, se va a enfocar en la educación de profesores, se va a enfocar en que la gente pueda acceder a la educación primaria, sobre todo, que en ese tiempo es muy importante, porque actualmente si alguien no ha tenido educación primaria, es muy difícil que le dé acceso a trabajo, etcétera, etcétera, porque la educación primaria es lo básico, ¿ya? Tienen que saber leer y escribir, entonces, que se enfocó mucho en lo que es la educación primaria. Y eso finalmente le trajo muchos buenos beneficios. Bueno, Pedro Aguirre Cerda murió antes de terminar su mandato, pero al país le trajo muchos beneficios a la larga, sobre todo en educación, ¿ya? Si vemos aquí en Chile, ya en 1970 tenemos un 11% de lo que es analfabetismo, que es uno de los, podríamos decir, más bajos de Latinoamérica. Entonces, de alguna forma fue una buena política donde el Estado sí se preocupó de la educación, ¿ya?
También después se empezaron a crear más cosas para la educación. Por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se creó la JUNGI. No, se creó la JUNAEP, ¿ya? Que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es la que todos conocemos hoy día actualmente, ¿ya? Que es la que da el pase escolar, que da alimentos de repente, ¿ya? O que da esa tarjeta, la tarjeta JUNAEP. ¿Ya? Se hicieron reformas educacionales, ¿ya? Que fue esta la principal, que en el gobierno de Frei Montalva, que es que la educación básica ahora es de 8 años, que es lo que conocemos hasta ahora, que es de primero a octavo básicos, básica, y 4 años de educación media, que serían ustedes que estarían en segundo medio, estarían en la educación media, ¿ya? Y en 1970 ahí se crea la JUNGI, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se preocupa de los niños, ¿ya? Principalmente de los niños que todavía no pueden ir al colegio, que están en edad de preescolar, ¿ya? Entonces, en general, tenemos que darnos, para cerrar un poco la clase, que a mediados del siglo XX, y ya en el siglo XX, después de la Constitución del 25, ¿cuál es la principal función del Estado? Tiene dos. Primero, crecer económicamente con el ISI, ¿ya? Y después de la crisis del 29, pero también darle el bienestar a la sociedad. Entonces el Estado, la labor del Estado tiene que crecer mucho, ¿ya? Por ejemplo, con el ISI se transforma en un Estado empresario. El rol del Estado prácticamente es de un empresario, porque va a tener empresas, ¿ya? Sí. Y con eso va a ganar dinero, ¿ya? Y con el dinero va a tener que preocuparse de la salud, de la educación, de las viviendas. ¿Por qué? ¿Quiénes son finalmente quienes van a trabajar para las empresas del Estado chileno? Van a ser los propios chilenos. Entonces, no pueden tener trabajadores enfermos, no pueden tener trabajadores que vivan mal, ¿no? Tienen que tener, no pueden tener trabajadores que no sepan leer y escribir. Entonces, la idea era hacer políticas de educación, de bienestar social, y también con eso crecer económicamente, ¿ya? Y también necesitan que la población tenga plata, porque si tiene plata, pueden comprar cosas. Entonces así, de alguna forma, tiene que ver con lo que es la economía circular, ¿ya? Si, por ejemplo, la gente no tiene plata para comprar, las empresas quiebran, etcétera, etcétera. Es como lo que está pasando, por ejemplo, ahora, que como está la pandemia, hay muchas empresas que quebraron porque la gente no les compra nada, porque no pueden ir a comprar, por ejemplo, muchos restaurantes, la gente no les compra, entonces quiebra. Este es un caso de pandemia, pero si la gente no tuviera plata, tampoco iría a un restaurante y también quiebra, ¿ya? Y el restaurante pasa lo mismo, el restaurante tiene empleados, no le puede pagar a su empleado, entonces los empleados tampoco tienen dinero. Entonces, ¿qué hace el Estado? De alguna forma hace funcionar la economía con el modelo ISI, ¿ya? Y con eso aprovecha de preocuparse del bienestar de la gente, ¿ya? Tener buenas pensiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. A ver, y ahora lo que les voy a explicar de alguna forma es que ustedes tienen que hacer un trabajo para el 9 de octubre. Que es un trabajo simple, ¿ya? Que es con nota al libro. Bueno, ahora no el libro, sino que la webclass. ¿Ya? Que van a realizar una infografía sobre el sistema ISI y el rol del Estado a mediados del siglo XX. Es decir, lo que hablamos hoy día y lo que hablamos en la clase pasada. Sobre Chile, cómo está Chile, cómo crece Chile, cuáles son los que afecta a Chile, una infografía de cómo funciona el ISI. ¿Ya? Entonces,